Continuemos con los compuestos químicos en la vida cotidiana. Los compuestos químicos están relacionados en gran parte con nuestra vida diaria, ya que constituyen o forman parte de muchos objetos a nuestro alrededor, por lo que para identificarlos es muy importante conocer su definición. Tenemos que los compuestos químicos son sustancias formadas por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica, que se pueden representar a través de fórmulas químicas. Existen tres tipos de compuestos: binarios, ternarios y cuaternarios. Los compuestos binarios son compuestos formados por átomos de dos elementos, como el agua o el dióxido de carbono. También aquí se incluyen los óxidos, hidruros y peróxidos. En los compuestos ternarios tenemos sustancias formadas por tres elementos, como por ejemplo los hidróxidos o los oxácidos. Y en los compuestos cuaternarios tenemos sustancias formadas por cuatro elementos, como diversos tipos de oxidales, como el cloruro de amonio, que se utiliza para fabricar baterías. Continuamos. Hoy vamos a analizar los compuestos más relacionados con nuestra vida cotidiana, como lo son en primer lugar los óxidos básicos u óxidos metálicos. Estos son compuestos binarios que se forman por la unión entre los átomos de oxígeno con valencia negativa y un elemento metálico. Tenemos que estos deben su nombre óxidos básicos a que cuando se combinan con agua forman otro tipo de compuestos llamados hidróxidos. También tenemos que estos son muy comunes en nuestra vida cotidiana, ya que los elementos metálicos son los elementos más abundantes en la tabla periódica. Al momento de escribirlos, en primer lugar colocamos el símbolo del metal, en este caso el magnesio, el símbolo del oxígeno, intercambiamos valencias en forma de X y obtenemos el óxido de magnesio y el óxido de zinc en este caso. También tenemos que el hierro, por ejemplo, sufre un proceso de oxidación o corrosión más breve que otros metales como el cobre o la plata. También estos óxidos se forman cuando los elementos metálicos reaccionan con el oxígeno presente en el agua o también en el aire. Existen metales como el oro que tienen una cierta resistencia a la oxidación. Continuamos con los óxidos ácidos. Estos óxidos no metálicos se forman básicamente por la unión entre un elemento no metálico, como por ejemplo el hidrógeno, nitrógeno, fósforo o azufre, con el oxígeno. También son conocidos como anhídridos o como óxidos ácidos. Tenemos que para escribirlos, en primer lugar, se coloca el símbolo del elemento no metálico, en este caso el silicio, y después se coloca el símbolo del oxígeno. Se intercambian valencias y obtenemos el óxido sílico, en este caso. También tenemos que se suele relacionar, por ejemplo, el óxido de nitrógeno o el óxido de azufre con los problemas ambientales, ya que se los considera precursores del efecto invernadero y también de la lluvia ácida. Estos llegan a la naturaleza a través de explosiones volcánicas o erupciones volcánicas y también como desecho de procesos industriales. Pero mejor vamos a verlo en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana encontramos muchas estructuras de hierro que al entrar en contacto con el oxígeno del aire forman óxido de hierro. El óxido de magnesio o MgO se encuentra en medicamentos para aliviar malestares estomacales como la acidez. El anhídrido sulfuroso o SO2 se utiliza como conservante y antioxidante en productos como vinos o también mermeladas. El dióxido de carbono o CO2 se utiliza como agente extintor, eliminando el oxígeno del fuego. Este se encuentra presente en los extintores. Bueno, continuemos con los hidróxidos. Estos son compuestos o también sustancias formadas por la unión entre el agua y los óxidos básicos o óxidos metálicos. Así su composición queda constituida por tres elementos: hidrógeno, oxígeno y el metal en cuestión. Estos presentan una serie de características comunes, por ejemplo que tienen un sabor amargo, también son corrosivos, son resbalosos al tacto, tienen ciertas propiedades jabonosas y detergentes. También por otro lado tenemos que son capaces de disolver el aceite y también el azufre, y también en disolución acuosa pueden transmitir la electricidad. Estos se obtienen de diferentes formas, pero la más común es haciendo reaccionar directamente los óxidos básicos u óxidos metálicos con el agua. Para escribirlos colocamos en primer lugar el símbolo del elemento metálico, en este caso el calcio, y el grupo OH. Intercambiamos valencias y obtenemos en este caso el hidróxido de calcio y en este otro el hidróxido de plomo. El grupo OH siempre tiene una valencia de 1. Continuamos con los oxácidos. Estos son unos compuestos formados por hidrógeno, oxígeno y un elemento no metálico, por lo que podemos asumir que su formación se da por la combinación entre el agua y un óxido ácido. Al ser ácidos o entrar dentro de la familia de los ácidos, cuentan con ciertas características, como por ejemplo que tienen un sabor agrio o ácido. También por otro lado modifican el color de los indicadores. Al reaccionar con las bases, pierden sus características o propiedades de ácidos. Y también tenemos que desprenden hidrógeno
al momento de reaccionar con ciertos metales. Un ejemplo podría ser el que podemos ver aquí, en el que el CO2, que es un óxido ácido, se combina con el agua y obtenemos el H2CO3, que es el ácido carbónico. Pero mejor vamos a ver estos ejemplos en la vida cotidiana. Los limpiadores de desagüe, que son líquidos que destruyen grasas, y también aceites que pueden obstruir las cañerías, contienen hidróxido de sodio, o NaOH. Muchos jabones líquidos contienen hidróxido de potasio, o KOH en su composición, el que también es llamado como potasa cáustica o potasa. El ácido fosfórico de grado alimenticio, o H3PO4, se utiliza para la fabricación de refrescos, como por ejemplo colas negras. El ácido acético, o C2H4O2, es un tipo de oxácido especial que se encuentra en el vinagre, que utilizamos todos los días para nuestras ensaladas.